¿Qué onda, escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias. Aquí llegando del sol. De hecho, no creo que se me vea en la cámara, pero me quemé un poquito la cara. Pónganse bloqueador, la moraleja del día. Y pues ya, para comenzar con este episodio, también presentarles al buen Gabo, que estuvo con nosotros pues también el episodio pasado. ¿Qué onda, Gabo? ¿Cómo andamos? Sí. Hola, hola, bien. Bien, aquí ansioso por terminar este tema bastante interesante. Uy, a ver si se acaba. A ver si se acaba porque viene bastante extenso. No sabemos Está cuánto denso. dure esto. Pero para ya Sí. ir rapidito con eso, los saluditos rápido, ¿no, Alex? Nada más no se olviden de seguirnos en redes sociales. Están apareciendo aquí en pantallita. @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook. Y en Twitter, @NDT-MX. Y este podcast es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores del mes, que son Carol Panana y Belial Koslova del equipo de Disturbia MX, que por cierto, en la parte correspondiente al anuncio de el postmortem de esta semana, quiero avisarles que va a haber una rifa de cositas de ahí del equipo de Disturbia para los que estén allá en el postmortem. Va a haber regalitos. Obviamente se va a rifar con una dinámica bastante chida en referencia al podcast. Y pues los esperamos por allá porque se pueden llevar varias cositas. Entonces, ahora sí, Alex. Uno que otro sacrificio. Sí, exactamente. Vamos a hacer unos sacrificios ahí en vivo. En vivo. Y el que termine primero se va a llevar unas playeras. El que llene que primero sí. una cubeta con sangre de cabra, ese se va a llevar una playera. El que logre invocarlo, ese gana. El que invoque primero al diablo, güey. No, pero Pero bueno, ya, dale, Alex. También un saludito para Emanuel Cano y su novia, que por cierto están cumpliendo un año. Ya parezco acá el señor del tecladito en los restaurantes de un saludo para... No es cierto. Pero sí, un saludito para ustedes. Ojalá duren mucho más y qué chido que disfruten demasiado este podcast. Tú, Gabo, creo que traías unos saluditos, ¿no? Sí, muy, muy rápido. Por ahí una publicación de un grupo recomendando el podcast. Kenan Gaburel, Alonso Daniel, Rocío Cabrera y un saludo especial a Ara Miranda, que quería que le mandara un beso. Un beso. Bueno, pues después de todo este tema de saluditos, besos y demás cosas. Dedicatorias. Exactamente, ahora sí, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Y pues continuamos con este tema, sectas, parte 2. La semana pasada estuvo bastante interesante. Si no han escuchado pues el podcast o no lo han visto y lo quieren escuchar antes de escuchar está pues ahí en el canal o en el podcast. Que no es ahí para necesario que lo vayan a al buscar. 100%, o sea, sí hay mucho de contexto. Sí, no son temas allá. distintos. Allá está todo el contexto, allá explicamos pues prácticamente cuáles son como los focos rojos que hay que notar para entender que estamos en una secta y ese tipo de cositas, pero se abordó el tema de Jonestown de el pastor Jim Jones, que fue bastante bien abordado, me atrevería a decirlo, y quedó extenso. Entonces, en este episodio hoy vamos a hablar de dos casos, más bien no vamos a dar ese contexto obviamente, y vamos a hablar de NXIVM, que es uno de los casos más recientes de sectas, y uno que yo creo que es de los favoritos varios de aquí, que es el Heaven's Gate, porque es súper geek el tema. Bueno, tiene ahí varias cositas geeks. Que digo, tampoco está tan chido. También estuvo culero, pero
cabe hacer esa aclaración de que está raro porque está muy geek el pedo. Ok. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con este tema, NXIVM? Que es, por cierto, bueno, relativamente reciente, apenas estalló hace un par de años todo el desmadre, toda la polémica y pues obviamente las consecuencias jurídicas para los implicados. Pero bueno, lo que a continuación les contaré, ojito, aquí voy a leer porque de hecho es una investigación bastante extensa. Si me pusiera a platicarles lo que en realidad pasó, se me irían muchos detalles porque hay muchos implicados, hay muchos nombres, hay muchas cosas, muchos datos que creo que sí es pertinente que valga la pena o va a valer la pena leerles, vaya. Entonces, bueno, lo que les contaré a continuación es el resultado de corrupción, baja autoestima, mitomanía, un chingo de dinero y el hipotético caso donde tu amigo, el que te puede hacer millonario con 2 sencillas aplicaciones, en realidad sí se volvió millonario y tuvo mucho poder. NXIVM, o por su pronunciación NXIVM, fue una secta que estaba disfrazada de una empresa de marketing multinivel, la cual ofrecía cursos de superación personal y profesional. Básicamente esto del coaching, de tú puedes, tú eres la riata, todo va a salir a favor tuyo, o sea... ¿Quieres un consejo o 20 pesos? Andas, a lo mejor hay una secta por ahí de consejos millonarios, pero bueno. Sí. Su sede se encontraba en el condado de Albany, dentro del estado de Nueva York, en Estados Unidos, aunque su presencia se extendía a lo largo y amplio de Norteamérica. Es decir, también tenían operaciones en Canadá y sobre todo en México. Anótale bien, papi, porque en México hay cada implicado, güey, e hicieron o quisieron hacer un cagadero que sí dices, no mames. Es que aquí casi no se prestan, ¿no? Para esas cosas. Casi no, sí. Aquí no hay huecos legales bueno, en la ley ni nada que te permita hacerlo. Aquí no andan personas que venden maquillaje en camionetotas brandeadas porque es un esquema piramidal. No, aquí no pasan ese tipo de cosas. Ni hijos de presidentes, güey, que pues, puedan andar ahí haciendo lo que se les hinche. Todo bien, aquí. En 2019 fue disuelta tras la detención y los cargos que fueron presentados en contra de su fundador, Kate Raniere, entre los cuales se encuentran tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión, abuso sexual a menores, y ya no puedo doblar mis deditos, y amenazas, por lo cual en octubre de 2020 fue condenado a 120 años de prisión. Y le fue bien, yo creo, al hijo de su madre. Le fue barato. Le fue barato. Pero ¿cómo comienza todo este desmadre? Porque a pesar de que la empresa fue fundada en 1998, este vato ya traía como que ahí sus negocios turbios desde antes. De hecho, todo esto comienza en realidad, pues por ahí del 96 más o menos. Ahorita les cuento. Okay. El chiste es que Kate Raniere, el que orquestó todo esto, nació en 1960 en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Durante sus conferencias y a sus personas cercanas, les mencionaba que desde pequeño era un niño prodigio, que a la edad de 2 años ya podía hablar con frases completas, que a los 4 ya tenía nociones básicas sobre física cuántica y computación. Yo también a los 4 años ya aprendía la compu y usaba Paint, güey, para dibujar. Bueno, a tus 4 años ya había computadora y eso. No quiero sacar nuestra edad, pero tenías un privilegio. Tenía el poderosísimo Windows 96, ¿te acuerdas, güey? Sí, muy cabrón. Entonces, bueno, y que a sus 12 años se autoinstruyó sobre álgebra y geometría analítica, además de cálculo. Yo a mis 22 también quisiera aprender esto, no, pues todavía no puedo. Seguimos intentando. Sí. Lo cierto es que todo esto era pura charlatanería, pues además de ser hechos poco comprobables, se sabe que acabó la universidad con un promedio sumamente común, si no es que pues, prácticamente de panzazo. Si lo tradujéramos y lo convirtiéramos al sistema educativo de aquí de México, más o menos sería como 6.5, 7 su promedio. O sea, no, pues yo con eso salí de la prepa. Pero bueno. Yo con eso no alcancé a salir de la prepa.
Cuando era un adulto joven, Ranier comenzó a trabajar para la empresa Amway, la cual, por cierto, es conocida como una de las empresas de marketing multinivel y sobre todo polémicas porque maneja o está mucho al margen de la ley. O sea, suelen cambiar cosas, su esquema interno para que pues no se convierta en una empresa multinivel como tal, porque recordemos que en muchos países son ilegales, está prohibidísimo tener un esquema piramidal. Ujú. Entonces, bueno. Todo esto posiblemente le generó más mierda a su mente, ya que en este tipo de empresas pues como que le suelen lavar el coco. Y fue en 1990 cuando junto a un grupo de amigos fundó su primer negocio multinivel, Consumers Byline Inc., o por sus siglas y abreviándolo CBI o CBI, en el cual estuvo involucrado en un problema de abuso sexual, pues literalmente le preguntó a una de sus vendedoras si ella deseaba que su hija tuviera clases con el hombre más inteligente del mundo. Debido a tanta faramalla sobre su pseudo superinteligencia y a la posición de poder que tenía Ranier probablemente sobre esta mujer, ella pues desgraciadamente acepta esta propuesta y comenzó a impartirle clases a su hija de 12 años, lo cual pues realmente era una simple excusa para abusar sexualmente de esta niña. Ahí en el podcast de Leyendas Legendarias mencionan que posiblemente se abusó de ella más de 60 veces. Y un par de años después, esta chica denuncia a Ranier. Sin embargo, la hacen firmar una carta donde desiste totalmente de ejercer legalmente. vaya a levantar cualquier cargo. Ajá. Entonces, muy probablemente esto fue por presión, ¿no? O por amenazas hacia su madre. Entonces, bueno, ahí está esta cuestión. Ya en 1997, CBI estuvo enfrentando tanto problemas internos como legales, pues entre los empleados de aquella empresa circulaban memorándums anónimos donde se advertía que aquella empresa era una estafa y que todos tenían la responsabilidad legal de denunciar aquello o se volverían cómplices. Por lo cual, y posiblemente tras varias denuncias, algunos fiscales estuvieron investigando la empresa y determinaron que era totalmente ilegal, pues tenía una estructura piramidal, es decir, que los ingresos de la empresa eran basados por tener a gente vendiendo esas membresías y no tanto por la venta de membresías. O sea, es como pues esta gente que te da a vender cremas milagrosas o así. Realmente la empresa se beneficia de tener varios vendedores, de las comisiones, supongo, de que pues, la misma gente paga para trabajar, ¿sabes? No tanto por lo que venden. Entonces, es el primer foco rojo, ¿no? Y si te piden dinero para que empieces a trabajar, algo anda mal. Si te piden tu laptop Si te piden tu laptop y que deposites 900 pesos a una cuenta de Banco Azteca, ojito, ahí no es. Chiste muy local. Ahí luego les contaré esa historia. Se queda por el postmortem. Se queda para la versión extendida del postmortem. Lamentablemente, una vez Ranier corrió con suerte, pues legalmente la empresa no estaba a su nombre y mucho menos los activos de dicha empresa, por lo cual no pudo ser vinculado y con CBI quebrado decidió emprender su próximo negocio en 1998, el cual, hoy en día conocemos como Nexium. Nexium también fue conocido, bueno, aquí ya entra la duda y les pregunto a ustedes. Aquí por lo menos en México no trabajaban como Nexium, trabajaban también como Executive Success Program, ESP. Entonces no sé si tenían esa como fachada o si sí se llamaba Nexium, no entiendo bien esa parte. Sé que la secta, bueno, no sé, no entiendo bien el nombre, o sea, porque manejaban varios nombres. Entonces no entiendo si eran varias empresas o era una sola con diferentes nombres en varios países. Que creo que cada país tiene como ciertas regulaciones y a lo mejor Nexium era como muy complejo para aquí el sistema mexicano porque no me hagan mucho caso, pero alguna vez platiqué con una persona que tenía una empresa y me dijo que le quería poner un nombre acá como bien loco y que cuando la intentó registrar le dijeron, oye, ¿sabes qué? Como que no se alinea el nombre con el giro de la empresa, entonces te sugerimos estos. Entonces, hasta donde yo sé, hasta donde le entendí a esta persona, no sé bien eso, o sea, si está esa parte. Entonces, a lo mejor es eso.
Y es que las empresas que operan internacionalmente es un esquema totalmente diferente. Por ejemplo, Es como Amazon Alphabet, ¿no? aquí en Alphabet México, en- Amazon es Amazon SRLT, algo así, o sea, ajá. están raros, no sé, pero sí, o sea, aquí en México digamos que operaban con otro nombre para hacerlo más digerible. Ajá. Es como, por Y ejemplo, seguramente bueno, también, lo de Alphabet con Google, o sea, que realmente se Ujú. hizo una sola empresa, cambió el nombre como para identificarse, o sea, a lo mejor tenían un nombre ahí, ¿no? Con el que Inexium era solo la marca, a lo mejor, ¿no? O algo así. sí, y también justo yo creo que es por un tema siempre burocrático, de acá que ponen trabas y o prefirieron adaptarlo y tropicalizarlo, como dice Eric, a México para trámites y registros y saltarse una que otra ley y violar alguna que otra cosa. Entonces, Exacto. Ok, por ahí yo creo. ok. Bueno, además de que era conocido como ESP, Executive Success Program, para evitar caer en el problema, pues vaya, que tuvieron en 1997 con ESP, Ranier optó por cambiar el giro de su empresa piramidal. En vez de vender membresías, vender membresías de descuentos en tiendas que pues se podría manejar como una mercancía, algo que pues sí es palpable y sí se puede detectar fácilmente como en un esquema piramidal, lo cambió a uno menos rastreable. Es decir, conferencias y pláticas motivacionales, porque no es tan tangible, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, bueno, de esta manera, pues operaron muchos años al margen de la ley. Te estoy hablando de más de 18, casi 20 años. Entonces, bueno, platicarles de lo que sucedía en Nexium me llevaría literalmente horas. Lloré haciendo esta investigación. Saludos al vato ahí que me puso de, es que no investigas. Sí, investigo y aquí está la prueba. Pero Ya hizo para que tesis, Alex. es mi tesis de Nexium, de sectas. Ya me voy a graduar en psicología. Pero para que puedan darse una idea del lavadero de cerebros que era esta secta, procederé a leerles un fragmento de lo que ellos llamaban misión en 12 puntos. No les voy a leer todos los 12 puntos porque la neta era un chorote, pero hay 3 puntos que me llamaron mucho la atención y ahorita les voy a comentar por qué me llamaron la atención. ¿Ok? El punto número 2 de estos, de hecho eran como sus 10 mandamientos de estos güeyes, o sea, y se habla de que cada que empezaban, vaya, una conferencia, se ponían a leerlos, así como recitándolos en coro, así como de Es que esa no es otra, matarás. ajá, exactamente, esa es otra Ajá. de las partes que tienen como muy marcadas las sectas, o sea, Vivir es morir. el cómo seguir una ideología al pie de la letra, o sea, con puntos bien específicos y ese tipo de cosas es igual algo de lo que hay que tener cuidado cuando estamos entrando como a un grupo, o sea, yo creo que el coaching pues sí es una guía, pero no es una receta que tienes que seguir tal cual, ¿sabes? O sea, ahí es donde Ajá. hay que fijarse cuando lo estás haciendo, que de hecho lo platicaba hace unos días por mensaje con mi psicólogo porque me dijo que escuchó el episodio pasado y que justamente qué bueno que habíamos hecho esa aclaración de entre el coaching profesional y este tipo de cosas que buscan aprovecharse de ello. O sea, la línea es... No es tan... Delgadísima. Ajá, exactamente. O sea, es muy delgada. Y eso hace que muchas veces sea imperceptible para gente que no está a lo mejor pasando el mejor momento de sus vidas. Entonces hay que Sí. tener mucho cuidado con eso. Bueno, el segundo punto de estos 12 puntos, vayan, dice, últimamente no hay víctimas, por lo tanto no elegiré ser una víctima. Es decir, aquí yo siento que les están diciendo como pase lo que te pase, güey, tú no eres una víctima, a ti no te pasó nada, Ujú. no tienes por qué quejarte Está de lo que te normalizando hagamos. No sé, la situación. ajá, exacto. Yo lo veo así, digo, a lo mejor se refería a otra Sí, cosa, sí pero se da desde ahí eso, ya me... a esa interpretación. Ujú. Bueno. Ujú. El tercer punto dice, estoy comprometido con mi éxito. Comprendo que todos debemos elevarnos a nosotros mismos y por lo tanto elevar a todos los demás, al igual que todos los demás nos elevan. Esto es interdependencia. Yo lo veo como de, tú necesitas de nuestra secta, o sea, tú nos necesitas. O sea, No vas a crecer si no tienes compañía, ¿no? si nosotros no eres nada, ajá, yo lo veo así, no sé, ustedes qué piensan. Sí, Ok. lo comparto. El quinto dice,
El tributo es una forma de pago y honor. Es dar honor a quien honor merece. Usaré el tributo para ensalzar a otros más allá de mis mezquinos agrados y desagrados. Como resultado, definiré mi ser y mi verdadera aportación a la humanidad. Aquí pues siento que es más dirigido hacia le rendirás tributo al líder. Ajá, exacto. De lo contrario, pues no tienes honor o eres malagradecido o aquí pues ¿Dónde está tu honor, basura? Ajá. Que Sí, esa es sí, otra básicamente. de las cosas de las sectas. O sea, la figura del líder casi siempre trata de ser como muy paternal, pero muy Glorificada, ¿no? impuesto. Y muy impuesto. O sea, como que pues prácticamente te hace tenerle como el mismo respeto, los mismos valores que le tendrías a tu propio padre. Y pues obviamente esto no es así y no tiene que ser así de ninguna manera. Sí. Lo que me estoy dando cuenta de los puntos que estás tocando, o sea, siendo una empresa o un esquema como esto que estás diciendo, digamos que es como, por así decirlo, un contexto godín, ¿no? Que es de marketing, como dijiste, De las dos sencillas aplicaciones. Ajá, exacto. Pero, o sea, estos puntos te están hablando de una cosa completamente diferente, ¿no? Están centrados mucho en lo humano y en la humanidad y en tu sentir, o sea, como que no cuadra lo que en esencia era la empresa y lo que están poniendo los puntos, ¿no? Desde ahí es como que foco rojo. Están raros, o sea, sí, la verdad. Cuando los leí, no todos, algunos sí están como enfocados más al éxito y ese pedo, pero esos 3 en particular fueron como de verga, güey. Estaba bien obvio y cómo no lo pudieron ver, pero bueno. Bueno, además, si quería subir de nivel, porque pues era multinivel, piramidal, y por ende acceder a más conocimiento, había que pasar por caja. Y por cada aportación, entre comillas también, que hicieras, la secta te entregaba una mascada de un color en específico de acuerdo al nivel al que estabas accediendo. Asimismo, los saludos que se hacían entre los miembros de NXIVM eran variables, pues los de mayor rango saludaban de maneras distintas a los de menor rango. Básicamente, era pay to win, güey. Desbloqueaba las skins. O sea, los de nivel más alto saludaban como apretándole, o sea, como de yo te impongo, así como de esas, les apretaban la mano, cosas así. Como los de Rocket Power, ¿no? Desbloqueaban gestos, güey. Desbloqueaban gestos. Entonces, era curioso. Y algo que comenta, porque digo, tuve que ver el documental, tuve que leer como pues, varios periódicos, ver videos en YouTube y también, obviamente, me eché el podcast de Leyendas Legendarias. 3 horas, güey. O sea, nunca había escuchado un podcast tan largo, güey. Te lo juro. Ya las últimas hora y media y ya estaba como de, por favor. Pero, hasta soñé con Keith Raniere, güey, o sea, de verdad. O sea, de tanto que me puse a investigar. No le digan a Alex que no investiga porque ya voy a hacer mi secta. Se excedió. El Alex ahí estaba soñando que iba con el Keith Raniere y Elon Musk a comprarse un helado en el McDonald's. Pero no, pero algo que comentaban en Leyendas Legendarias era que, por ejemplo, si tú pagabas inmediatamente o pues tenías el varo para soltar luego, te daban, por ejemplo, una mascada. Si el nivel 3, por ejemplo, digo, no sé tampoco cómo eran los niveles, pero si el nivel 3 era una mascada de color verde y tú como que ya traías buen historial, te daban la verde, pero con bordecitos dorados, güey. Y si seguías pagando, te daban la morada con bordecitos dorados. Pero si por alguna razón dejabas de pagar, te la pelabas, güey, por más que subieras de nivel, ya no te daban la de bordecito dorado, güey. O sea, era como, desde ahí te lavan el coco, güey. O sea, por ser inconsistente, ¿no? Ajá, como de tú, o sea, era muy clasista ese pedo, güey. Genuinamente era muy clasista. Por mi cabeza está pasando totalmente Fortnite, güey. Compras el pase de batalla. Llegas a nivel 100 para desbloquear todo. Pero tienes que seguir subiendo de nivel y dejando tu vida en el Fortnite para tener al personaje en holográfico y dorado, güey. O sea, estoy escuchando Fortnite es una secta. Sí. Fortnite es una secta. Puede ser. Señoras, si su hijo juega Fortnite, está en una secta. Agárralo, brother. El mal te posee. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. Pero ya, así estaba esa onda, o sea, así se sentía un ambiente muy, muy clasista en el que se notaba quién tenía más dinero o menos dinero. Entonces, pues así estaba. Nada más como asunto.
haciendo un pequeño paréntesis del episodio pasado, decíamos de este tema de la jerarquía, o sea, y ahí está planteadísimo con las mascaditas y esas cosas, ¿no? O sea, Ujú. Sí. Y bueno, en cuanto a la polémica que surgió y por lo que pues ya las autoridades empezaron a prender focos rojos y pues vaya, empezaron a perseguir a estos sujetos, es que, bueno, todo lo que les acabo de contar realmente era una fachada. O sea, esto nada más es la puntita del iceberg. Pues en realidad, detrás de Nexium se encontraba una secta que se dedicaba a esclavizar mujeres para forzarlas a trabajar y complacer sexualmente a The Vanguard. El nombre en clave que tenía Ranier en la secta. De hecho, él mismo pedía que lo llamaran así. Y este nombre no es más que basado, o sea, se le ocurrió, se le vino por los huevos de un juego de los 80s, un arcade, güey, que se llamaba The Vanguard. Yo voy a decir que me digan el Fortnite. Así, cuando tenga mi secta, el Fortnite, el John C. El Johnson. el Free Fire. El Free Fire. Pero bueno, el modo operandi de la secta era el siguiente. De acuerdo con las investigaciones, los reclutadores de Nexium buscaban bebés de fondos fiduciarios, así les llamaban ellos. Un término coloquial que se refiere a un individuo cuyos padres adinerados le han proporcionado una donación que garantiza su seguridad financiera para toda la vida. Básicamente un junior con un chingo de varo. Con fideicomiso. Ajá, exacto. Por otra parte, American Express. de metal, negra, la doradita, la negra. Por otra parte, una de las asistentes a estos talleres declaró ante un juez que notó que había varias fotografías de Kate Raniere, a quien le decían vanguardia. Sin embargo, esta organización era realmente un grupo secreto de mujeres que fueron marcadas con sus iniciales. De hecho, era como una K, güey, así como una K y una R. O sea, estaba medio raro, pero sí se ve luego que era más Kate o menos, Raniere. no Las digo, K y la R. no quiero que lo asocien así por el resto de su vida, pero más o menos como el logo de los Kingsman, más o menos. No, como el logo de Telmex, ¿no? Como el logo de Sí se Telmex. parecía al logo de Telmex, güey. Pues un leve. Y además de ser marcadas, también eran preparadas para ser parejas sexuales de este vato, lo que llevó a la reputación de Nexium como un culto sexual. Posteriormente, las mujeres que se encontraban allí eran llamadas esclavas y se referían a Ranier como amo o gran maestro. Además, se les ordenaba someterse a dietas casi de hambre. Le gustaban las flaquitas. Las que no habían cumplido con sus deberes eran pues, golpeadas con cinturonazos, básicamente. Ujú. A este grupo de mujeres esclavizadas, Ranier lo llamó DOS, D-O-S, o por sus siglas y su traducción del latín, amo de las compañeras obedientes. El latín original es Dominus Obsequius Sororium, ¿ok? Para que ahí tengan el dato. Ranier también exigía en la organización tomar la virginidad de muchas jóvenes que se encontraban ahí. Una ex miembro de Nexium, identificada por los fiscales como Daniela, declaró que la habían preparado durante semanas antes de cumplir los 18 años para que Ranier fuera su primer hombre. Cuando tenía 16 años, Daniela y su familia se mudaron de México a Estados Unidos, luego de enterarse de la existencia de Ranier y Nexium. La familia de 6 miembros compartió un alojamiento de 2 habitaciones en Albany y comenzó el plan de estudios de autoayuda que ofrecía el grupo. Según los fiscales, el modus operandi de Nexium era lavar los cerebros de los integrantes. El marco filosófico de este grupo era enseñar a las personas a sustituir sus principios por los de Ranier y considerar que cualquier desviación de las enseñanzas del líder representaban una herejía. O sea, ya casi lo veían como Dios. Y de hecho ahorita vamos a platicar de eso porque en cuanto a México pasó algo curioso. Según los testigos, en la comunidad se fomentaban los actos de recriminación hacia cualquier persona que disintiera. Es lo que les platicábamos en la vez pasada. Hay religiones que la gente cree que son religiones, pero en realidad son sectas. Ya no de tanto por el tema de que son, pues,
creencias con pocos adeptos en comparación, por ejemplo, al catolicismo o al cristianismo, sino también porque aplican, por ejemplo, la ley del hielo, se portan culero con la gente que pues a lo mejor cometió un pecado, un error o violaron las reglas. O sea, les dejan ir toda la presión social que puedan. Los testimonios afirman que el centro de las enseñanzas de NXIVM era la idea de que la gente tenía que aprender a hacer caso omiso de sus instintos, comportarse con otra racionalidad y rechazar las convenciones sociales que, según les decían, les convertían en robots. De hecho, era muy común que te dijeran como de, a ver, güey, va a haber gente que te diga que estás en una secta, pero esto no es una secta, esto es coaching y tú mándalos a chingar a su madre. No quieren que seas dejes exitoso. Ellos siempre se van por ese lado. Exacto. Como de los demás te quieren ver mal, no quieren que seas exitoso. Y por el tipo de... Es que, a ver, el caso de NXIVM a mí me parece uno de los más interesantes por a quién lo enfocó. No tanto por lo que hizo, sino por a quién lo enfocó. Porque su target era gente de las altas esferas sociales, o sea, gente elite. Sí, gente adinerada. Sí, muy, muy cabrón. Entonces, eso es lo que a mí más interesante me parece de NXIVM. Sí. Y bueno, cabe mencionar que este vato mantuvo pues un grupo de 15 a 20 esclavas sexuales. Pues una de ellas incluso tenía 15 años. O sea, sí, este güey estaba enfermo. Y bueno, ¿quiénes estuvieron implicados? Además de este vato, pues que ya les conté su historia, ya les conté qué onda. Ahorita que terminemos todo esto, les van unos datos ahí para que también los tengan en cuenta sobre él. Pero bueno, después de Keith Raniere, la que le seguía era Nancy Salzman. Esta mujer de 64 años, participó en la edición de videos de clases de NXIVM que ella impartía antes de entregarlos como parte de una demanda contra la organización. Se cree que esta tipa eliminó materiales que hubieran respaldado alguna de las acusaciones de la demanda o pues de todo el proceso legal, según una declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, también se puede decir que era una cabeza y era la que se encargaba de borrar las evidencias, cualquier cosa que pues se les pudiera por ahí escapar para que no los investigaran. Después, ojito aquí, para los fans de Smallville, seguía Allison Mack. Esta actriz, quien participó en Smallville, fue la co-creadora de un programa dentro de NXIVM que estaba dirigido a actores. Ella estuvo involucrada con el grupo durante varios años. Habló sobre su trabajo con una de las compañías de Raniere en su canal de YouTube, contactó a miembros potenciales en Twitter y apareció en un video de reclutamiento de NXIVM entrevistando a Raniere. Se cree que Mack, de 36 años, reclutó al menos a 2 mujeres para el 2, o sea, era reclutadora de esclavas sexuales según documentos judiciales. Y después sigue... de hecho, en su esquema, que a lo mejor lo vas a tocar ahorita, güey. Pero su esquema piramidal consistía en que cada reclutador tenía a su cargo reclutadores. Ajá. Hasta llegar a Raniere. Sí. Uh-huh. Sí, de hecho también entre los altos mandos tenían también sus propias esclavas. Uh-huh. O sea, Raniere tenía 15, 20, pero las otras viejas también tenían 2 o 3. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, después de esto sigue Lauren Salzman. Ella, pues, es la hija de la fundadora de NXIVM, de Nancy Salzman, la que pues, se encargaba de borrar evidencias, y formó parte de la junta ejecutiva de la organización por 20 años. Esta mujer de 42 años, testificó ante el tribunal que se unió a 2 en 2017 y se convirtió en una de las maestras del culto sexual secreto con 6 esclavas propias. En las reuniones en su casa de Hermandad de Mujeres, Salzman y otros maestros propinaban azotes con cinturones de cuero. Raniere la llamaba para ver cómo iban. De hecho, algo aquí bien curioso es que había millonarios que ponían casas, les decían a Raniere, ahí te van unos milloncitos para que construyas un rancho y ahí tengas a tus esclavas, güey. O sea, a ese punto de financiamiento llegaban. Ya la gente sabía qué chingados les estaba entrando. Entonces, está pues bien era siempre esto. Todo por complacer al líder. O sea, uh-huh. Y obviamente esto eran los miembros de más alto rango, que eran los que pues, convivían más con Raniere, tenían, evidentemente. Y convivían más con él, porque obviamente era uno de los beneficios de estar en los niveles más altos, que podías convivir directamente con The Vanguard.
Era una pendejada. Ajá. Si Era creían como un nombre que que... tendría un güey de los 7 de Fortnite, ¿no? De Vanguard. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Si Gabo? creían que la película de La Purga era algo de imaginación, o sea, nada alejado de la realidad, ¿no? Con lo que está contando Alex. Sí. Y ya por último, bueno, no es cierto, no por último, falta otra. Sigue Claire o Claire, es que es Clare, no sé cómo se pronuncia. Claire Bronfman, la heredera de la firma de bebidas Seagram. Estuvo en la junta ejecutiva de Nexium durante casi una década. Bronfman usó su riqueza para ayudar a financiar las actividades de Nexium. En abril de 2019 se declaró culpable de ocultar y albergar a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y de uso fraudulento de identificaciones. Verga. Después, ya por último, ahora sí sigue, bueno, esto obviamente es de los mandos altos, quién sabe cuánta más gente estuvo involucrada. O sea, sí hubo más, ahorita ahí les van unos en México, perdón. Pero de los altos y gringos, sigue Katie Russell. Esta mujer de 61 años fue contadora de Nexium durante varios años. Los fiscales afirman que Russell era parte de un plan para contrabandear a una mujer a los Estados Unidos a través de Canadá. Le dio a la mujer una tarjeta de identificación falsa con el apellido y la fecha de nacimiento de una mujer muerta, dijeron las autoridades. Esto me suena más a que pues ella básicamente como que importaba gente, traficaba, vaya, con mujeres. Ajá. ¿Y qué pasó con Nexium en México? Ahorita pues lo vamos a platicar porque sí vienen nombres interesantes. El primero y el que más pues obviamente sonado es el de Clara Luz Flores. Cuando la candidata al gobierno de Nuevo León fue vinculada a la secta Nexium, lo negó rotundamente y precisó que solo había tomado un curso de superación personal y que jamás había conocido a Kate Raniere. Pero sus rivales políticos... Un video, güey, de media hora o más de media hora entrevistándolo y que tenía una cara de estúpida viéndolo, o sea, como si estuviera perdidamente enamorado de él. Genuinamente se estaba masturbando mentalmente esa señora, se ve así como, papacito. Sí, muy cabrón. Güey, se ve perdida. Poco después se filtró un video en el que la candidata por Morena, PT, PBM y Nueva Alianza, PBM es el Partido Verde Ecologista de México, que de ecologista no tiene ni madres, y se encuentra en este video conversando frente a frente con el líder de la secta. También circuló una fotografía, ojito aquí, en la que se le ve portando una estola o una mascada de color amarillo, lo que indica que ya tenía el nivel de coach dentro de la organización. O sea, sí le entró esta vieja. Metió dinero. Y Aletze ayer estaba platicando, platicar pinches 3 mensajes, güey, que con Aletze de cierto caso que está desgraciadamente sucediendo, o bueno, ya sucedió, pero que se está investigando, entre comillas, en México. Y me dijo algo que pues en unos años, en un año tocaremos, que sí me hizo sentido, güey. Sí, ya sé de a qué vas. Yo también traigo atorado el querer contar eso, pero no es momento. Sí, no, güey, no lo toques, no vamos a meternos en pedos. No vamos a meternos en pedos. Está denso ahorita el asunto. Sí. Después sigue Emiliano Salinas, el ni más ni menos que hijo del innombrable de México. Cállese el hocico. Que Voldemort mexicano. Pues sí, el hijo del expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Él era el director de Nexium en México. Se presume que Kate Raniere quería que Emiliano se preparara y ganara las elecciones de 2018 para convertir a nuestro país en una especie de república Nexium donde pudieran hacer lo que se les hincharan los tanates. Esto último, según se cita en el libro de Captive de Catherine Oxenberg, quien investigó este tema. Salinas Oceli había sido vinculado al grupo 2, acusado de marcar a las mujeres con las iniciales de Raniere y que eran usadas como esclavas sexuales. Muchas chicas apuntaron a que este güey las había marcado. Cuando Raniere fue detenido, se deslindó de él y explicó que a inicios de 2018 una persona involucrada en 2 le narró sus experiencias. Fue entonces cuando renunció a la empresa. Bastante conveniente, qué raro. Si mañana amanecemos en una bolsa, ya saben
¿Qué pasó? Sí, aquí Después no pasa nada. sigue Rosa Laura Junco, la hija de Alejandro Junco de la Vega, dueño del periódico Reforma. Es uno de los, contexto, es uno de los periódicos más consumidos y en teoría más, pues, formales, más, ¿cómo se les puede decir? De los grandes. Con más Formales de aquí de credibilidad. México. Ajá, en México. Era considerada la quinta de la línea jerárquica del Grupo 2. Era dueña de un inmueble donde se invitaba a las mujeres a participar en dos. Es lo que vuelvo a decir. Había gente que ya tenía mucho varo y que decía, ahí te va una casita, donaban propiedades para que tuvieran ahí a esclavas sexuales y teniéndolas ahí trabajando y toda esa onda. Ahí mismo se les marcaba la piel con las iniciales KR. Según información revelada por la prensa internacional, durante el juicio en Nueva York se estableció que Rosa Laura ofreció a su hija como ofrenda para Ranier en agosto del 2015. Güey, ya decirle, toma mi hija, no mames. Es que está muy te cabrón el grado trastornas. de estupidez al que puede llegar el ser Cuando humano. piensas que estés pendejo, acuérdate de esta gente, güey. O sea, de verdad. Aparte de todo, tenían todo en la vida para hacer lo que quisieran, güey. O sea, no estás hablando de alguien que estaba desesperado, güey, por no saber Sí. qué hacer. O sea, eso es lo peor de Y todo. bueno, ya terminó. Y aquí en pequeñas notas, algo que me molestó mucho es que pues, medios como Televisa, que pues, tampoco les vamos a pedir mucho, pero aquí en México muchos medios decían que Kay Ranier era el hombre más inteligente del mundo. Te lo afirman esos güeyes de estamos sorprendidos porque era el hombre más inteligente del mundo. Pero realmente no hay nada que indique que él fuera el hombre más inteligente del mundo, Ni güey. O siquiera sea, de que fuera hecho, sobresaliente. no hay comprobable. Y bueno, él se basaba y decía que en el libro Guinness de 1980 y algo, salía que le habían diagnosticado a través de un examen de el Hoffling Research, se pronuncia Research Group. Ya, perdón, me cuesta trabajo hablar en inglés, o sea, apenas si hablo en español. Pero sí, el Hoffling Research Group, este grupo, pues básicamente se puede decir que aplica un examen de 48 preguntas y obviamente entre pues más puntuación tengan, se supone que es tu IQ más alto. De hecho, este grupo se puede decir que se dedican a intentar buscar los coeficientes intelectuales más altos del mundo. Y Ranier hizo este examen y sacó 46 de 48 preguntas. Pero cabe mencionar que este examen no tiene pues como un sostén científico, no está estandarizado. Es meramente como, pues vaya, algo que te puede dar un índice. De hecho, yo tenía una maestra. Es como las básculas del Walmart. O sea, están ahí para que te peses y te midas, pero ni siquiera son 100% certeras, güey. Exacto. Son especulativo todo. Ajá, De hecho, exactamente. Yo tenía me gustaría que gente que se dedica a la psicología comentara, nos pusiera su punto de vista, porque yo tenía una maestra en la prepa, de hecho saludos a la maestra Adriana, no sé, no creo que esté escuchando esto, pero pues saludos. Y ella decía que pues la verdad le molestaba mucho, incluso que si llegaban pacientes a decirle, oiga, me hace un examen de IQ, un test de IQ, ella les decía casi como de no te voy a hacer esa madre, porque pues, la verdad es que todos tenemos, o sea, si nos basamos en las múltiples inteligencias de Gardner, pues cada quien, o sea, por ejemplo, igual y yo soy malo en matemáticas, pero soy bueno, no sé, en música o en lógica o en... O sea, no sé, en cualquier otra cosa. Una persona no necesariamente es inteligente por saber todo lo que en la escuela quieran que sepas. Ajá, exactamente. O sea, incluso hay gente inteligente físicamente, los maestros de educación física que están mamadísimos, que tienen la habilidad, por ejemplo, o los atletas, toda esta gente, hay varias inteligencias, o sea, no nada más pues vaya, es la matemática o la física o todas esas cosas. Entonces ella decía mucho eso, es que a lo mejor tú eres bueno tocando la guitarra y yo soy un pelmazo tocando la guitarra. Entonces, y con justa razón, ¿no? No hay que sentirnos menos si de repente nos cuesta trabajo una materia, porque pues a lo mejor somos una pistola en otra cosa y eso no va a definir, pues,
quién eres. Y el otro datillo por ahí, si lo ocupan, es que CBI, la primera empresa de Rania, llegó a tener hasta 200,000 miembros activos, para que se den una idea de cuánta gente juntaba este cabrón. Y aparte de todo, tú lo ves y es un vato como súper cero sin chiste, güey. O sea, es bien básico. De hecho, Obadia hace un chiste. Hola, soy King Ranier, soy más inteligente que tú. Eres un pendejo. Sí, güey, sí, está muy X el güey, o sea, ni siquiera era un tipo acá, como Henry Cavill, que te podrías derretir por él o a ti como hombre te hacía dudar de tu sexualidad. Podría tener una secta sin problema. Sin problema, y te lo juro que yo también ahí estaría, también. güey. O sea, no hay pex, pero bueno, ya terminamos con Nexium, Alex. Ya terminamos con entonces... el último dato. De los mexicanos nadie está detenido. Andan por ahí cenando taquitos ahorita. Obvio. ¿Qué iba a pasar, güey? Van a escuchar este podcast, de hecho. Andan aquí en los comentarios poniendo: "Hincha Alex, no estudiaste". Así le pasaron las cosas. Pero bueno, entonces ya nos vemos en el siguiente episodio para terminar con esta parte de las sectas. No es cierto. Me voy a ir rápido porque es interesante el caso. Les recomiendo que si les llama la atención se metan a buscarlo. No estoy seguro de si Leyendas Legendarias tiene episodio, yo creo que sí. Pero este caso yo lo conocí hace como un año más o menos, que nos invitaron a un podcast chileno. Y yo no había escuchado de él, pero desde esa vez que lo investigué me llamó bastante la atención y para este episodio quise adentrarme más y les voy a hacer un breve resumen. Voy a omitir muchas partes por cuestiones de tiempo y porque creo que no son como tan... O sea, sí son parte muy fundamental de la historia, pero no pasa nada si no las brincamos. Obviamente, si les gusta y lo quieren disfrutar 100% más, búsquense un documental de 1 hora y media de eso y va a estar con madre para ustedes. Pero vamos a hablar entonces de Heaven's Gate, que algo de lo que hace interesante a esta secta es que agrega el factor extraterrestre con profecías bíblicas y termina lamentablemente con el suicidio colectivo más grande de los Estados Unidos. Porque recordemos que Jonestown fue en Guyana, entonces no fue en Estados Unidos. Tiene la marca de haber sido uno de los sucesos más desafortunados en Estados Unidos. Para comprender qué es lo que pasó con esta secta, con Heaven's Gate, tenemos que conocer a Marshall Applewhite, quien nació en Austin, Texas, y su papá era ministro presbiteriano, que pues prácticamente era como predicador de una religión presbiteriana. Él estuvo, de hecho, algún tiempo en el ejército de Estados Unidos desplegado en Austria y en Nuevo México. Una de las cosas que a mí se me hizo más interesantes de este personaje es que dio clases de música. O sea, como que no te hacen match unas cosas con otra. Y de hecho, en general le iba bien en la vida. O sea, fue una persona que no padeció nada. O sea, le iba bastante bien. Y hablando de la música, en Nueva York intentó convertirse en cantante pop, pero no tuvo suerte. Fracasó rotundamente. Su sueño era ser cantante. Lo hubieran dejado ser cantante como el otro pendejo que quería ser pintor y nos hubiéramos ahorrado muchísimas cosas. Pero... como otro güey que quería ser doctor, que dijimos también. Exacto. O sea, dejen a la gente. Y sí traía el estilo, ¿no, güey? O sea, genuinamente sí, sus portadas de sus discos sí estuvieran acá bien pinches ochenteras, acá bien el Giorgio Moroder 2, güey. Acá. O sea, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Que dejemos a la gente seguir sus sueños, ¿no? No nos entromezcamos en ello y apoyemos a la gente en lo que podamos. Pero bueno, después de esto, estuvo como profesor en la Universidad de Alabama, de la cual fue despedido por iniciar una relación homosexual con uno de sus alumnos. Que pues hay que poner contexto en estos tiempos. Era un tema súper mal visto, pero mal plan. O sea, estamos hablando de los años 60 más o menos. Sí, creo que es 63, 64 por ahí donde pasó esto. Entonces, pues era un tema que
ahorita en pleno 2022 apenas estamos como sociedad cambiando ese tipo de cosas. O sea, imagínense hace tantos años como era esto. Pues obviamente era súper mal visto, era pues, prácticamente como una cacería de brujas contra estas personas. Después de esto, obviamente se tuvo que mudar de ciudad y se mudó a Houston, Texas, donde igual dio clases y sus estudiantes de hecho lo consideraban demasiado buen orador y que tenía un buen gusto para vestir. No sé por qué o qué reluce eso, pero así lo describían sus alumnos. Pues es como cuando dices, ese maestro es cool, ¿no? Chido. Y se viste bien pandrosón, no sé. Ajá, pues sí, pues podría ser. Pero bueno, de hecho, Applewhite en este punto de su vida fue director del departamento de música de la universidad. O sea, les digo, le iba bastante bien en la vida. Y cumplió uno de sus sueños. Adivinen cuál. Tener un disco Pues de pop. algo así. Se convirtió en un cantante reconocido, pero a nivel local. O sea, como que pudo ahí En su cuadra, güey. sacarse la espinita. Pero bueno. En 1970 renunció a esta universidad argumentando que sufría de depresión, pero como que no hace mucha lógica esto y se dice por ahí que fue otra vez por el mismo motivo, que se causó otro escándalo del mismo tipo, del cual hizo que lo separaran de su cargo en la universidad anterior. En 1971 se mudó a Nuevo México, donde tuvo un restaurante que de hecho fue bastante exitoso, o sea, le fue bien desde el día 1 que abrió. Pero al poco Es que tiempo... seguramente ¿Mande? el güey atraía cosas, o sea, cosa que sea le iba bien, ¿no? O Ajá, le exacto, o funcionaba, sea, güey. le funcionaba exactamente, o sea, le iba bien. Pero poco tiempo después de que había iniciado con el restaurante y que estaba yendo bien, falleció su padre. Y se mudó de nuevo a Texas, provocándole ahora sí problemas de dinero. Y esto a su vez propició a que le comenzara a pedir dinero prestado a sus amigos que no le pagaba. En 1972 comienza ahora sí todo lo que tiene que ver con Heaven's Gate, ya que conoce a una enfermera de nombre Bonnie Nails, que tenía grandes problemas emocionales y era estudiosa de profecías bíblicas. O sea, como que no eran buenas combinaciones también. Entonces, Verga, güey. según las propias palabras, según sus propias palabras, ellos tenían una conexión especial. Applewhite decía que apenas la vio, sintió como si se conocieran de toda la vida. Y los dos creían en la reencarnación, entonces decían que probablemente, o prácticamente lo aseguraban, que habían sido pareja en otra vida. Nails, por su parte, dijo que unos extraterrestres se le habían presentado para decirle que iba a conocer a Applewhite y que tenían una gran misión en conjunto. O sea, la verdad, estaba medio pirada esta señora. Medio. Como dicen aquí, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Sí. Y aquí prácticamente aplicó eso. Sí, a ver, si están dudando que van a encontrar el amor de su vida, ya vieron que, Acuérdense, o sea, puede pasar. pueden pasar mil cosas. Pueden tener un restaurante, pueden querer ser cantantes, no lograrlo, después lograrlo y después conocer al amor de su vida. O sea, pueden pasar muchas cosas en el camino, no se desesperen. Applewhite no se quedó atrás y él decía que le habían hablado unos ángeles mismos que le habían dicho que él era el nuevo Jesucristo. O sea, así de locochón estaba Nada más que en calvo, ¿no? Ajá. Aunque la verdad, O sea, yo creo que aquí lo podemos catalogar como esquizofrenia, no como profecía. y aparte se juntaron dos iguales. Sí, o sea, es que imagínate lo peligroso que es eso. Es que ese es el tema, o sea, lo estamos tomando como chiste, pero es muy peligroso que dos personas con ese tipo de problemas estén juntos, porque ahorita vamos a ver lo que son capaces de hacer. Pero... Pues así pasó con ¿cómo se llamaba este cuate? El monstruo de Catepec, ¿no? Que se juntó con una señora que también tiene problemas mentales. Ajá. Y pues ya sabemos la historia. Sí. Y bueno,
estos dos personajes comenzaron una relación la cual no era normal o no era la típica relación hombre-mujer basada en la atracción sexual. Nails estaba de hecho casada y tiempo después su marido le pidió el divorcio, quedándose inclusive con la custodia de los niños por las alucinaciones que ella tenía. Al poco tiempo de esto, iniciaron Applewhite y Nails 2 negocios que fracasaron. El primero de estos fue una librería que principalmente estaba dedicada al esoterismo y todo este tipo de cosas, y no les funcionó. Y posteriormente deciden abrir un centro de enseñanzas que se llamaba No Place, que se dedicaban a enseñar este tipo de cosas, y otra vez no les funcionó. O sea, si no te funcionó vender libros, ¿qué te hace pensar que enseñar ese tipo de cosas te va a funcionar? Pero bueno, ellos lo hicieron. En febrero del 73 decidieron volverse nómadas y comenzar a viajar para propagar sus enseñanzas. Pero para poder financiar su viaje, muchas veces tuvieron que vender sangre y plasma porque pues no tenían dinero. O sea, les iba bastante mal y pues era la manera en la que sobrevivían. Muchas veces estuvieron semanas comiendo pan duro, días sin comer, o sea, mal plan. Mal plan. Wey. Y aquí es donde todo ya comienza a formar parte de estos cimientos de la secta, con la primer seguidora de la secta, que de hecho era amiga de Applewhite, con la cual se escribía constantemente cartas y pues digo, no sé qué pasó específicamente en algunas de esas cartas, que lograron convencerla de irse con ellos y de ya comenzar a darle forma a la secta. Al principio, notes en carta. Bueno, sí. Al principio Applewhite y Nails hacían conferencias analizando pasajes bíblicos y trataban de fomentar la vida austera y sencilla, además de dejar atrás los deseos sexuales para vivir plenamente. Algo así como la cuarta transformación, pero también quitando los deseos sexuales. Al mismo tiempo que ocurría esto, Applewhite comenzó a meterse mucho en el tema de la ciencia ficción. De hecho, se la pasaba leyendo libros referente a esto, y él era bastante fan de la serie Star Trek. Okay. Ambos funcionaron sus creencias, Applewhite y Nails, creando así una nueva religión donde ellos eran los elegidos para llevar a cabo varias profecías bíblicas. Según ellos dos, eran los testigos que se describen en el libro de Apocalipsis. Algo de lo que a mí me parece más loco que pasó en este lapso de tiempo es que se metían a las iglesias a tratar de reclutar a las personas para su secta, porque pues prácticamente estaban basados en el mismo libro que era la Biblia, sus religiones, güey. Entonces se metían de repente a una iglesia y a predicar ellos lo suyo y a tratar de llevarse gente. Y varias repartiendo veces, volantes, güey. Joinas. De hecho, varias veces los multaron o los sacó la policía de las iglesias por el desmadre que hacían, güey. El espacio te necesita. Hablando de la policía, Applewhite una vez fue atrapado por la policía usando un auto robado que, según sus propias palabras, Dios le había dicho que utilizara para predicar. Pero pues lo único que ganó con esto fue pasar 6 meses en la cárcel. O sea, los policías le dijeron, así como no, venga, echa para acá, señor. Pero después de su salida de la cárcel, comenzaron a buscar nuevamente seguidores, ahora enfocándose prácticamente al 100% en sus creencias extraterrestres, que era algo que compartían los dos, haciendo pósters de supuestas reuniones de gente interesada en el fenómeno ovni. Muy en resumen, la creencia general que comenzó a tener la secta en este punto es que todo era un entrenamiento para poder avanzar a un siguiente nivel de conciencia que iba a estar representado de manera física o tangible cuando bajara a la Tierra una nave extraterrestre a llevárselos a todos, y que ellos iban a trascender o evolucionar a la siguiente forma. Me suena un montón al capítulo de Los Simpsons. ¿Al de Les Traigo Paz? No, al que igual es como una secta y también creo que están esperando una nave y al final sale un tipo con estos pagos de billetes y según es una nave, pero es él con una bicicleta y
¿No lo han visto? No me acuerdo de ese capítulo. Voy a buscar. Pero mira, conociendo a los Simpsons, seguramente se basaron en esta historia para hacer el capítulo. Ajá. Lo que sí hay que dejar muy en claro en este punto es que comenzó a ser bastante estricto Applewhite con los demás miembros de la secta, ya que no les permitía ver a sus amigos, a su familia, y aisló a todo el mundo, bueno, a todos sus seguidores, en 3 propiedades que le donaron ellos mismos, porque pues gente que comenzó ya, o sea, aquí hay que recordar que ya tenía un séquito de seguidores, o sea, sí comenzaron a reclutar gente, que de hecho era como gente muy, muy geek. Ahorita les explico un poquito de eso, pero... Nuevamente, como decíamos, retomando un poquito, porque es que yo no dejo de conectar con la intro que dio Alex, ¿no? Pero que te aíslan de tu familia, te aíslan de todo, o sea, De hecho, igual Vancouver. O sea, ver el grado de conciencia que tenía él de lo que estaba haciendo. Los tenía aislados en 3 propiedades que uno de los miembros donó. O sea, alguien que tenía 3 casas. Bueno, no creo que no fue una sola persona. O sea, entre varias personas de una sola área donaron 3 casas. Y ahí estaban concentrados ellos. En una estaba Applewhite y Needles. Y en las otras 2 casas estaban repartidas alrededor de 20 personas en cada una. Porque en este punto tenía como 40 seguidores la secta, más o menos. Entonces, pues como los depas en la Roma, ¿no? algo así como depa en la Roma o en la Condesa. Pero, pues obviamente Así de, yo duermo aquí en el baño. Obviamente estaban aislados. Y para el Día de las Madres de ese año, Applewhite les dijo que fueran a sus casas, pero que como que no hablaran mucho del tema, o sea, y que les dijeran que ellos estaban ahí por su voluntad y que les estaban enseñando informática. O sea, que era como una academia intensiva de informática. Que no se Eric, ¿seguro que estás tomando un curso? Ya lo estoy dudando a este punto con todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, ya vamos a avanzar aquí un mucho en el tiempo y vamos a ir hasta un incidente donde tuvieron que operar a Bonnie, a la esposa a la pareja de Applewhite, debido a que le detectaron cáncer en un ojo y se lo tuvieron que extirpar. Lamentablemente, pocos meses después ella falleció y todo esto afectó profundamente los planes de Applewhite y a él emocionalmente, porque sí fue un golpe bastante duro para él. Pero él fue lo suficientemente inteligente y le logró dar la vuelta a la situación, teniendo únicamente una baja en los seguidores de su secta. O sea, una sola persona, después de la sarta de mamadas que dijo que les voy a tratar como de explicar qué fue lo que pasó, solo una persona se fue después de eso. Él comentó que el alma de Bonnie era demasiado fuerte para su cuerpo y que tuvo que irse antes, pero que iba a encarnar en algo, una cosa así como medio extraña. Y después de eso, se casó Applewhite con cada uno de los miembros como de manera simbólica para hacer más fuerte el vínculo entre ellos. Esto me suena como a Solo Bellezas, 3 esposas, ¿no? Y como, ¿era una secta? Ay, sí. A lo mejor una secta. Y por eso siempre trae porque es su canal directo con Dios. Pero, o sea, si lo vemos así, Applewhite le dio la vuelta totalmente a esto. Porque, o sea, la profecía o la secta giraba en torno a que iba a bajar una nave por ellos y se los iba a llevar. O sea, de hecho, una de las profecías decía que a Applewhite y a Bonnie los iban a matar y que iban a revivir en ese momento, porque pues no era su manera de morir y se iban a ir en una nave. Entonces, pues ahí es donde comienza como a caerse el teatrito, pero Applewhite le dio la vuelta relativamente bien y también la gente que no entiendo cómo en ese momento dijo, ok, ya tuve suficiente, con permiso. Pero bueno, una de las formas en las que Heaven's Gate conseguía dinero era con un grupo de diseñadores web que se llamaba el Higher Source. Y de hecho, el sitio web de este equipo, de esta empresa, por así decirlo, todavía está archivado en una página web. O sea, si lo buscan así como página web Heaven's Gate, les aseguro que les sale una versión como recuperada de ese sitio. Y es así como bien cyberpunk el PEX. Tú sí te acuerdas de haberla visto, ¿no, Alex? Sí. De hecho era como un HTML
muy básico de los 90, pero tenía tonos morados, así Ajá. amarillentos. Sí, de esas cosas estaba que bien. te duele leer. O sea, literal, te duele leer. Sí, o sea, pero honor, o sea, mención honorífica para los 90, esa página de internet estaba muy chida, güey, o sea, sí. Sí. Nada como... Se parece a mi proyecto del cuatripasado, de hecho. Así pasa conforme vas avanzando, pero para finales de los 70 ya había reportes de que habían reuniones masivas en el estado de California y Oregón de este grupo, con más de un centenar de personas congregadas. Su mensaje y su fondo también estaban muy impregnados en toda la cultura, porque pues estaba viviéndose este momento como New Age no sé, güey. Fueron tiempos raros, o sea, fue cuando tuvo su boom la ciencia ficción, Star Trek, Star Wars, todo este tipo de cosas, y pues toda la gente se vestía prácticamente igual, o sea, fueron tiempos locos. Pero el 26 de marzo de 1997, los informativos de todo el mundo abrían con una noticia. A las afueras de San Diego, California, se habían encontrado en una mansión alquilada los cuerpos de 39 personas. Habían muerto a lo largo de los últimos 3 días administrándose una mezcla de vodka, pastillas y composta de manzana. Dato curioso, las semillas de la manzana es una de las cosas que más arsénico tiene de manera natural. Ajá. Y sí es un peligro real comer demasiado de esas cosas. Entonces, Como con 40 te mueres, ¿no? Sí. Algo así, sí. o sea, Digo, hay que tomar en cuenta que son pequeñitas, o sea, un puñito de esas madres y chingaste a tu madre. sí, no se coman así a diestra y siniestra los huesitos de las manzanas. Digo, no pasa nada si se comen uno por equivocación, pero no lo hagan a propósito, por favor. No Sí. intente eso en casa, por favor. Lo hicieron por grupos, asistiéndose entre ellos, como en el caso de Johnstown. Johnstown. Y todos iban vestidos igual, que eso fue como algo de lo que más ruido hizo en ese tiempo. Todos los llevaban sneakers, papá. unos zapatos Nike negros de un modelo que la firma de hecho tuvo que retirar después por las obvias implicaciones que hubo en el caso. Iban cubiertos con un manto morado y con una chamarra en los que se les podía ver un escudo que decía que eran miembros del Away Team de Heaven's Gate. ¿Cómo se llamaba la secta que había planeado todo eso? Pero ¿qué hizo que Applewhite tomara la decisión de iniciar el suicidio de sus seguidores? Pues al parecer, en 1996, Marshall Applewhite tuvo noticias de que el cometa Hale-Bopp pasaría cerca de la Tierra y según su punto de vista, este sería aprovechado por los extraterrestres salvadores para ocultarse detrás de él y poder recoger de la Tierra a los humanos que estuvieran listos. Y eso lo creía genuinamente este sujeto, porque ahorita van a ver por qué, o sea, Si usabas un telescopio, lo podías ver ahí saludando. Ajá. Y este señor les decía todo esto en reuniones que se llamaban las mañaneras, ¿no? Algo así. La nocturna, te equivocaste de la persona. Sí, la nocturna. Sí, la nocturna. Pero lo del Hale-Bopp no fue una trayectoria cualquiera. Los astrónomos calculaban que dejaría de verse de forma espectacular durante varios días entre 1996 y 1997, punto en el que alcanzaría como un brillo muy, muy especial, por así decirlo. Sí, su punto máximo, Ajá. por así decirlo. Y pues obviamente mucha gente comenzó a hablar de mitos y leyendas alrededor de todo esto, que si se iba a acabar el mundo, que si eran profecías que habían escrito algunas civilizaciones antiguas y ese tipo de cosas. Y pues por supuesto todo esto fue usado para alimentar las creencias del Heaven's Gate. El único problema es que para ese entonces el fundador de la secta ya estaba convencido de que no había forma de trasladar los cuerpos físicos hasta un cometa gigante a velocidad espacial y que todo saliera bien.
Así que tomó una decisión drástica. Era mejor motivar al suicidio para que la conciencia de sus miembros viajaran hasta la nave espacial, abandonando su cuerpo terrenal. Los que no se suicidaron, como los mantenedores de la página web, cuentan que la noche anterior todo el grupo de más de 40 personas se fue de cena, o sea, se fueron a cenar todos juntos, ya sabiendo la decisión de su líder y convencidos de lo que iban a hacer. Los miembros del Heaven's Gate se fueron suicidando por turnos, con grupos que se iban asistiendo los primeros a ingerir el brebaje que habían preparado para antes de ponerse una bolsa en la cabeza. Después los tapaban con la mantita morada y los dejaban al aire, y dejaban al aire solamente sus pies, dejando al descubierto los Nikes negros. Y así las 39 personas que encontró la policía unos días después, incluyendo a Applewhite, que se suicidaron en esta mansión. Y pues prácticamente esa es la versión como muy resumida del Heaven's Gate. Hay mucho más detrás, hay muchas locuras, pero creo que sirve para dar un buen contexto, abrir la imaginación y querer buscar un poquito más del tema, porque les digo, sí estuvo bien loco, sí estuvo bastante loco. Creo que a pesar de obviamente este incidente que fue gravísimo, o sea, el contexto no se me hace tan tétrico, sino al contrario, No, o sea, estaba es chido. muy gracioso, güey, sí. Bueno, o sea, pues es gente como deschavetada. Ajá, porque hablábamos de este cuate de Jim Jones, ese cuate sí estaba trastornado y da miedo hasta incluso todo lo que pasó, pero hablando de estas creencias es como, dices, ¿cómo hay gente que neta se va tanto, ¿no? De Es esas como creencias. un Jonestown versión comedia, ¿no? Bueno, es como un yo lo veo Jonestown así. combinado con la teoría del Big Bang, pero sí con Ajá. tintes sectáceos al final de cuentas, porque, o sea, sí aislaba a la gente. Digo, eso era, fue como la parte que sí te podría hacer sentir triste, aparte del Sí. suicidio, obviamente, Sí, de las claro. personas, pero fuera de eso, yo creo que se la pasaban medianamente bien. O sea, yo creo que ha sido de las sectas más divertidas de estar en ellas, quitando esos 2 puntos. Jugaban Calabozos y dragones. no sé qué había por esos SNES, porque ya eran los 90, ¿no? Ajá. Sí, Jugaban SNES en las tardes. Atari pizza. también. Rentaban Yo creo que en el Blockbuster juegos. es como si hicieras una película de Scary Movie de Jonestown, ¿no? Algo así. Algo así. Ándale, sí. O sea, digo, desafortunadamente se perdieron vidas. Eso no hay que Sí, claro. quitarlo, pero Claro. el cómo se fueron dando las cosas, sus creencias, todo sí estaba como O curioso. sea, no era una secta en la que te marcaran las iniciales del líder o que te putearan a cinturonazos o sea, sí, o sea, había, la pasaban bien. fatal, sí había parte de ello, obviamente, al final de cuentas, pero no era tan extremista como los otros 2 casos que vimos en esta serie de episodios. sectas. Uh-huh. Y obviamente quedan muchísimas más sectas de las cuales hablar, pero creo que ya fue suficiente por este año de sectas. No sé si después hablemos un poquito más de esto. Y pues nada, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando el episodio. No sé si alguien de ustedes dos quiere agregar algo más antes de irnos. Sí, yo muchas felicidades al que aguantó llegar hasta este punto y se aventó el otro episodio. Porque sí estuvo tirado, güey. Sí, o sea, sí, de hecho sí fue uno de los episodios con menos vistas, pero el pasado, pero sí se entiende que es un tema pesado, que no a todos les No, gusta. pero aparte, o sea, sí se bajó un poquito el promedio de vistas, pero yo creo que a la gente que lo vio sí le gustó. O sea, porque son temas interesantes al final de cuentas. Y vuelvo a lo que digo como cada 3 episodios. Este tipo de cosas que en realidad pasan son las que más miedo dan, lejos de si se puede comprobar o no cayó el fantasma de una niña en una casa. Esto es lo que más Sí, porque es como decíamos del caso de Jonestown, al final hay tanta documentación, entrevistas, footage, videos, de lo que quieras, o sea, puedes ver lo que sea, entonces verlo en carne propia es diferente. Y como comentario final, tengan cuidado, que no estén en una secta, ya les dimos señales y que no les pase a nadie. Quiéranse mucho. No, o sea, fuera de broma, quiéranse mucho. Sí, porque es una de las razones se por aprovechan. la cual mucha gente llega a esta secta.
Y si no se quieren mucho, pues ahí hay cosas que trabajar, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente, pero recuerden que nunca están solos, siempre va a haber alguien que los escuche. Los quiera mucho, nosotros Ajá. los queremos mucho. Y Si tú estás escuchando esto, te quiero mucho. exactamente, y no lo decimos para hacer una secta nosotros, entonces lo decimos de corazón. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces, ahora sí, nos vemos mañanita en el postmortem y la siguiente semana con un episodio que yo creo que ahora sí va a ser paranormal. Y pues nada, nos vemos, cuídense. Bye. Bye. Ahí.